Muy buenos días. Hoy vamos a tener un conversatorio de las lecciones que nos dejó la pandemia del COVID-19. Eh, en esta pandemia pues se tuvieron varias pérdidas, se tuvieron varias explicaciones al por qué fracasaron empresas, al por qué varias gente tuvo que reinventarse. Entonces hoy vamos a charlar de algunas de estas cosas, algunas de las cosas importantes que, que vamos a resaltar explicando este tema. Eh, Vamos a tener un tiempo aproximado de 10 minutos, donde yo voy a ser el moderador. Voy a darle la palabra a mis compañeras Berenice, Ana, Nancy. Quien les habla, Diego Galindo. Iniciamos. La transición de los mercados globales emergentes hacia sociedades emergentes. En este espacio tuvimos varios ejemplos donde la principal razón es que las personas dejaron de comprar eh, cosas en los supermercados, en los almacenes, eh, ya que pues no se permitía salir a los lugares, ¿sí? La transición de mercados emergentes a sociedades emergentes implica un cambio desde la perspectiva puramente económica hacia un enfoque más amplio que considera el desarrollo social, político y cultural de un país. ¿Qué podemos tener? En el enfoque tuvimos crecimiento económico, integración en la economía global, industrialización. En los indicadores, pues durante la pandemia estuvo presente mucho el tema de China, India, Brasil, México y Sudáfrica. Ellos crecieron eh, gracias a esa pandemia, porque se les, digamos, agrandó el tema de los mercados digitales. La transición de un enfoque en mercados emergentes a sociedades emergentes implica reconocer que el desarrollo económico no es solo una parte de un proceso más amplio de transformación social. La transición exitosa requiere políticas públicas que promuevan tanto el crecimiento económico como el desarrollo humano, que tiene que tener inclusión social y tiene que tener sostenibilidad. Esto implica que los países en desarrollo deben equilibrar el crecimiento económico con la inversión en educación, salud e infraestructura. Pues en esta pandemia nos dimos cuenta que no estábamos preparados en el ámbito de salud, ya que hacían falta camas de UCI para una cantidad de población como la que es en Colombia, es aproximadamente 50 millones de personas. Las camas de UCI eran insuficientes. Eh, Como le decía, pues esto implica que los países en desarrollo deben equilibrar el crecimiento económico con la inversión en educación, salud, infraestructura y la creación de instituciones sólidas que garanticen la buena gobernanza y la buena participación ciudadana. Eh, Berenice, ¿nos puedes contar, porfa, un espacio para compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones en torno al impacto global de la pandemia en diferentes sectores de la sociedad, por favor? Te doy la palabra, Berenice. Buenas, buenos días, compañero. Es una transición de los mercados globales emergentes hacia sociedades emergentes. Pues este es un espacio que podemos compartir experiencia entre todos los compañeros de un aprendizaje para una reflexión. Como nos decía también el compañero Diego, que no podíamos salir, claro, no podíamos salir porque nos tenían encerrados y después se dieron cuenta que realmente tenerlos encerrados era peor, porque el virus se concentraba más que salíamos. Yo tuve una experiencia que se les puedo compartir, y yo sí trabajé toda la pandemia, porque yo trabajaba bajo redes eléctricas en Celsia, y nos tocaba salir todos los días, porque pues claro, la energía no se podía salir, y ninguno de mis compañeros de trabajo nos dio COVID. Entonces ahí fue que nosotros nos dimos cuenta y le decía yo a mi familia que no se cerrara, no, sino que saliéramos.
y realmente fue ninguno de mi familia acá personal le dio COVID, pero a familiares sí hubieron muchos que no fue unas tías, unos primos, sobrinos, entonces eso fue que nos dejó realmente, la pandemia fue algo que realmente no se ha superado hasta el momento. Entre las potencialidades económicas y sociales que estos mercados que se están formando, se han creado entornos más favorables para la inversión extranjera en directo, porque realmente imagínense que en estos momentos tenemos unas empresas como la China, como la India, todo eso que decía el compañero Diego, que están realmente como Temo. Imagínense que un ejemplo es Temo. Temo realmente viene de la China, nos traen los productos. Usted solamente, ¿qué es lo que hace? Usted paga y en los 20 días máximo, usted el producto ya le está llegando de buena calidad. Si el producto no es lo que usted pidió, ellos le regresan la plata. ¿Cómo se lo regresan? Se le dan otro artículo y realmente eso y el artículo que usted pidió te lo dejan porque a ellos no les conviene devolverlo porque son pérdidas que ellos tendrían. Entonces, eso fue que también nos dejó, también esa economía, para muchos que nos han favorecido y para muchas personas que están trabajando también bajo esa tecnología. Esa tecnología nos ha abierto muchas puertas para Colombia y nos ha servido también para las pequeñas empresas. Han priorizado la implementación de diversas iniciativas, como el desarrollo social. Se han fomentado mucho en los consejos comunitarios las prácticas que son también de las huertas caseras han fomentado mucho en las zonas rurales y están intercambiando los productos entre ellos y eso está fortaleciendo también esa economía. Casualmente tenemos un caso en Alto y Medio de Agua donde están fortaleciendo eso, compañeros que sí, están haciendo como el trueque, que si una persona tiene un producto y el otro vecino tiene otro producto, lo intercambian. Entonces, y eso se está fortaleciendo mucho en esa zona, porque casualmente yo trabajo también en esa zona. Y eso es muy bonito, uno mirar, ¿y eso qué implicó? La pandemia, porque como no podíamos salir, yo también tuve una empresa que era una lavandería, me tocó cerrarla en casualmente pandemia, porque no teníamos la clientela para realmente nosotros fomentar, manteniendo ese servicio. Entonces, esa pandemia nos ha dejado, como me dicen, muchas cosas positivas, pero también muchas cosas, como dicen, positivas y negativas. Pero ahí vamos avanzando y vamos fortaleciendo también en los mercados, tanto nacionales y como también locales, ¿no? Entonces, compañero, si algún otro de los compañeros tienen algún otro aporte, porque para seguir el conversatorio. Gracias, Berenice. Eh, sí, pues lo que tú nombras es importante porque ese trueque que tú nos cuentas se ha perdido. Pues veíamos que un trueque se hacía en las épocas de, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, donde, digamos, el dinero aún no estaba tan globalizado. Entonces sí, que cambiaban maíz por arroz por lentejas. Entonces, pues súper, súper bueno tu aporte. Entonces, continuamos. Compañera Ana, ¿nos puedes ayudar, porfa, a explicarnos o hablarnos de la modernización de las políticas económicas para adaptarse a las nuevas relaciones entre la economía mundial y los mercados emergentes? Por favor, gracias. Claro que sí, buenos días compañeros. Pues conectando un poquito con lo que mencionaba la compañera Berenice, realmente la pandemia de COVID nos mostró que los países necesitan cambiar sus políticas económicas rápidamente. Pues vemos cómo afectó de diferente forma, digámoslo así, a países desarrollados y a países sobredesarrollados. Es obvio que los países en desarrollo tuvieron muchos problemas. Por ejemplo, las cadenas de producción se rompieron pues fácilmente. Los sistemas de salud también, como mencionaba el compañero Diego, no había lugar para tantas personas, entonces estos sistemas no estaban preparados. Mucha gente que trabajaba en empleos informales, sin seguros, sin protección, mucha gente perdió pues sus empleos
Pero pues también hubieron cosas positivas, como lo fueron que muchos negocios tuvieron pues que usar mucho más el Internet y la tecnología para sobrevivir. No solamente pensemos en empresas como grandes, sino si, por ejemplo, miramos los colegios, las clases se transmitían a través de Internet. Entonces, como que abrió el mundo del Internet de una manera grandísima, o sea, un crecimiento que se hubiera podido tener en 10 años, realmente pasó en un año, gracias pues a la pandemia. También podemos ver que después de la pandemia, los países no pueden simplemente volver a lo de antes, ¿no? Sino que tenemos que seguir creciendo. Entonces, ahí es donde vemos que necesitan invertir en tecnología, en Internet, pues para todos, proteger también mejor a los trabajadores, porque no solamente es la parte económica, sino también afectó mucho la parte psicológica. Muchas personas, pues, al no tener trabajo, pues obviamente caen en depresión y al estar todo el tiempo, pues, rodeado de las personas, pues fue muy difícil. También producir más cosas en su propio país. ¿Para qué? Para no depender de lo que nos envían los otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es donde, como decían los compañeros, países como China, como India, pues surgieron porque antiguamente, bueno, todavía, pero no con tanta fuerza, la mayoría de los países tenían como esa conexión con Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que todos dependían de Estados Unidos, pero pues ahora vemos que estos mercados emergentes están creciendo con más fuerza. Eh, También podemos ver que la pandemia nos demostró que todos los países están conectados, ¿no? Gracias al Internet. Y también creo que es importante que esos países trabajen, pues sigan trabajando juntos para pues conseguir todas esas medidas, digamos, en el tiempo de la pandemia, pues las vacunas. Ahí podíamos ver cómo el mundo se volvió uno, como que todos hacia el mismo gol, ¿no? Entonces, también compartir esa tecnología y el dinero, podemos ver ahorita que las empresas tienen como una mirada diferente en cuanto que están creando proyectos grandes, económicos, financieros, pero con un sentido más ecológico a la protección del medio ambiente. Pues algunos países más que otros, más como vemos la situación de hoy en día con Estados Unidos, con Irán, con Israel, pues algunos países están buscando esos proyectos ecológicos. Y pues bueno, no sé si tienen algo más que aportar en eso. El punto es que tenemos en nuestros países, el mundo entero, tenemos que abrir esa mentalidad, esas políticas nuevas, porque el mundo pues no es igual, ha cambiado en muchos aspectos. Entonces, como acomodarnos a esos aspectos, mirar lo positivo y entrar a ese mundo, por ejemplo, de la venta en Internet, como mencionaba Berenice, en Temu, en tantas aplicaciones, ¿no? Sí, compañera. Bueno, pues yo tengo algo ahí que aportar. Creo que en el ámbito laboral las empresas se dieron cuenta que el trabajar en remoto para una persona le puede cambiar la vida, porque significativamente para esa persona es ahorrarse 2 horas dentro de un transporte público. En cuestiones económicas, pues también se va a ahorrar ese dinero. Para la empresa también es un ahorro porque los servicios públicos bajan. em, digamos, la felicidad de recepción del trabajo, pues para una persona es muchísimo más factible tenerlo desde casa. Eh, por ejemplo, en la empresa en donde yo trabajo, nosotros seguimos laborando y lo hacíamos desde casa, entonces compartíamos luego, pues, de volver presencial esas ventajas que uno tenía. Ya nadie llegaba tarde, ya todos a las 7 de la mañana estábamos conectados. Entonces, pues, resaltar tu aporte, compañera Ana. Y ahora, compañera Nancy, tú puedes ayudarnos, porfa, con la discusión, la modernización de las políticas económicas. Gracias. Compañeros, muchas gracias. Como lo manifestaba la compañera Ana, la compañera Berenice y el compañero Diego, el brote de la pandemia COVID-19
pues tuvo efectos en los distintos continentes, aunque algunos de estos fueron muy desiguales, ¿no? Algunos países se enfrentaron pues crisis en los diferentes sectores, ya sea en los sectores sociales, también en los sectores económicos y hasta en el mismo sector político. Por ejemplo, en el sector social, pues se tuvo un gran impacto en lo que fue en la salud pública. Como lo manifestaba el compañero Diego, pues carecía muchos centros médicos, centros de salud, pues de camillas. También se creció el desempleo, aumentó la pobreza y pues la desigualdad. Eh, la educación se estancó un poco. ¿Por qué? Porque en muchos centros educativos, en muchas zonas rurales donde están estos centros educativos, como se llaman las escuelas, pues no tenían acceso a Internet. Entonces carecían de poder recibir estas clases virtuales, ¿no? En el sector económico también se presentaron dificultades fiscales, también económica. La deuda externa en algunos países pues también creció debido a que estos tuvieron que tener como una mayor inversión tanto en la salud como en lo social. En el sector político se experimentaron protestas pues hubo un aumento de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales. Esta pandemia representó una ruptura sin precedentes, pero pues también nos dio una oportunidad para reflexionar sobre el papel de estos mercados, ¿no? Lo que hacen en la globalización económica. A pesar de que todos los países en todo el continente pues enfrentaron desafíos, muchos países lograron la resiliencia, se lograron tener una creatividad y capacidad para adaptarse a todos estos cambios, ¿no? Mientras que países más desarrollados, pues ellos lograron surgir más rápido porque pues sus fuentes de ingresos son buenos y aparte de eso, pues tienen unos buenos sistemas de salud. Para finalizar, también podemos decir que la crisis global tuvo un recordatorio de lo que es la importancia de las economías emergentes. Debemos garantizar tener un sistema económico que sea justo y equilibrado. Además, no solo por el bienestar de cada país o de cada continente, sino también es una buena estabilidad para la economía mundial. Perfecto, Compañero, compañera Nancy. Muchas gracias. De pronto, compañera Ana o compañera Berenice, ¿quieren aportar algo? sí, yo quería Bueno, aportar como, perdón, aportar algo allí, Compañera Berenice, algo. tienes la Sí, palabra. Berenice. Pues las economías, pues, como dicen, están en desarrollo, se han recuperado, como dicen, relativamente se han recuperado de este duro golpe que hemos tenido, ¿no? Algunas cosas funcionan como el pasado, pero algo otras no, que podrían vincularse como la guerra de poderes que tenemos en el control económico político, que eso también es la guerra que tenemos en los políticos de la economía y que estamos viviendo casualmente aquí en nuestro país, pues se está viendo que no dejan avanzar, ¿no? No se avanza, sino que todos quieren que esté como en el pasado y tenemos que, como dicen, evolucionar, ¿no? Porque lo de la educación, lo de la tecnología, eso es mucho lo que ha avanzado en todos los rincones de nuestro país, que no llegaba realmente la tecnología y en estos momentos están llegando. Y casualmente en el SENA, a los niños, a los alumnos les están pagando un porcentaje. Personas que realmente no tenían para ir a estudiar porque el hambre, como decían, la pobreza extrema, por eso es que estamos el de los objetivos de desarrollo sostenible 1, que es la pobreza extrema, estaban viendo que realmente están en decaída, pero los vamos levantando casualmente de esa pobreza extrema que hemos vivido en nuestro país. Gracias, compañero. Bueno, compañera Ana, ¿tienes de pronto algún aporte?
Bueno, solamente quería como compartir algunos ejemplos de países que a causa de la pandemia, digamos, después han buscado la modernización de las políticas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Vietnam, que apostó por la diversificación industrial para lograr reducir su dependencia de China, atrayendo así inversiones en manufactura avanzada, como por ejemplo tenemos lo que es la compañía Samsung, vemos cómo esta expandió sus fábricas y además pues también implementó subsidios a pymes para adoptar pues tecnologías digitales, que es digamos lo más reciente. También encontramos a un país de Latinoamérica que es Chile, quien lanzó un plan de recuperación verde en el año 2022, combinando estímulos fiscales con transición energética, lo que es el hidrógeno verde, y las reformas tributarias para reducir desigualdades agravadas por la pandemia. Y también tenemos a India, el cual aceleró su programa Make in India, el 4.0, con incentivos a la producción local de semiconductores y farmacéuticos, pues obviamente tras sufrir interrupciones en importaciones durante la crisis. Ese era un pequeño aporte que quería hacer. Perfecto. Compañeras, pues les agradezco por el tiempo. Creo que ha sido un conversatorio bastante innovador. Eh, es un buen aporte para, pues, para las personas que nos escuchan. Entonces, pues como moderador doy cierre. Por favor, cada una se presenta y pues nos despedimos. Mi nombre es Diego Galindo. eh, Curso actualmente noveno semestre de Administración de Empresas y pues les doy muchas gracias. Compañera Ana. Gracias. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras. Mi nombre es Ana Isabel Sánchez Ariza y me encuentro cursando el séptimo semestre de Contaduría Pública. Compañera Nancy. Compañera Berenice, ¿nos ayudas? Eh, claro, compañero. Mi nombre es Berenice Cifuentes Cuero, estoy casualmente en el noveno semestre también de Administración de Empresa. Vivo entre Cali y Buenaventura, porque el trabajo realmente me amerita estar en el norte de, como dicen también, del valle, pero vivo prácticamente en estos dos lugares. Y muchas gracias, el conversatorio muy enriquecedor, estas muchas reflexiones y muchas gracias compañero por compartir toda esa experiencia también que han vivido. Gracias. Compañera Nancy. Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Nancy Yasmín Salamanca y actualmente curso octavo semestre de Contaduría Pública. Muchas gracias para todos y feliz resto de día. Gracias. Gracias. Gracias, compañero.